31 kilowatt hora de energía a Electroperú o a Luz del Sur. Entonces, lo que explica el diseñador de este gráfico es lo siguiente. El gráfico muestra que la central solar fotovoltaica del edificio de 92.9 kilowatt pico y baterías de 73 kilowatt hora de almacenamiento han modificado el consumo eléctrico del edificio. Entonces, la central solar sobredimensionada tiene excedentes en horas solares y esos excedentes se acumulan en las baterías para evitar los picos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos evitando el pico. No le pagamos en esta parte a Luz del Sur. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestra energía de la batería. Por tanto, estamos evitando los picos de consumo que marcan los cargos por potencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y esos cargos ya no los vamos a pagar. Y además, el consumo a Luz del Sur lo limita a 31 kilowatt hora. O sea, lo está limitando a 31 kilowatt hora. Así es. Está limitado. Entonces, estamos ganando por todo lado. ¿Ok? ¿Está claro por ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y cómo calculo la capacidad de batería? ¿Perdón? ¿Cómo calculo la batería que voy a usar o cómo elijo esos Ya. 73 kilowatt hora? Recuerda que tú tienes 92.9 kilowatt pico de potencia de la planta solar, pero de las facturas de Luz del Sur se ha establecido que tú consumes hasta 80. O sea, quiere decir que tienes un exceso. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer, calculas esta energía que te es excedente y dices, yo voy a almacenar toda esta energía. Entonces, hay baterías ya más o menos estandarizadas. Puede ser de 70 kilowatt hora de capacidad o puede ser de 75 o de 80. Entonces, tú calculas esa energía que te sobra y toda esa energía lo vas a almacenar. Y con ese valor de la energía que vas a almacenar, tú eliges la capacidad de la batería en kilowatt hora, ¿correcto? Así de simple. No hay mucho cálculo. Lo que sí puedes hacer lo siguiente. Tienes 3 baterías de 25. ¿Cuánto, si vas a instalar 3 baterías, cuánto tienes en capacidad instalada? 75 kilowatt hora, ¿correcto? Con 3 baterías de 25 kilowatt hora. Pero estamos almacenando 73. Entonces quiere decir que las baterías pueden trabajar no a plena carga. Ahora, si quieren, le compran, no le compran, sino ustedes conectan, como están hibridados, pueden cargar la batería con energía de Luz del Sur. Entonces, ustedes pueden tener 25, 3 veces, 75 kilowatt hora. Si con 73 kilowatt hora lo han bajado a 31 kilowatt hora la energía, entonces, si yo tengo más capacidad de almacenamiento, yo lo voy a bajar más todavía a Luz del Sur. Eso se juega así. Depende cuántas baterías quieren, qué tamaño quieren. Pero todo va en función
de cuánto de energía quieren almacenar. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta el edificio con la planta solar en el caso 2 de 92.9 kilowatt pico. La curva de comportamiento horario de carga red. O sea, es la línea de demanda del edificio, va a consumir a la red, a la planta solar y a la batería, ¿correcto? Entonces, todo eso ustedes van a establecer en horas, como tienen la disgregación de la energía por horas, entonces aquí tienen ustedes cuánto consumen por hora. No hemos cambiado nada porque el consumo sigue siendo igual, porque el único que consume electricidad es el primer techo. El segundo es de los carros de estacionamiento, entonces no consume nada de electricidad. Por tanto, si nosotros queremos ver cuál es la irradiación, vamos a encontrar que hay una irradiación en potencia, en watts por metro cuadrado. Entonces, ustedes van a leer esto de vuestra plataforma que están consultando, que puede ser SolarGIS o la NASA o Meteonor, ¿ok? Y esta potencia solar ustedes la convierten en energía y esta energía en las horas solares ustedes lo utilizan para consumo del edificio y el excedente, todo esto lo van a almacenar en la batería, ¿ok? Entonces, si tienen todo esto, entonces, ¿cuánto entrega la planta fotovoltaica en kilowatt hora de energía? Aquí tienen. Es todo lo que entrega la planta solar fotovoltaica. ¿Y cuánto entregan las baterías? Lo que ustedes han almacenado. Y lo que consume el edificio, ¿ok? No creo que lo descargue completamente la batería. Además, las baterías no pueden descargarse totalmente. Tienen una profundidad de descarga. Entonces, todo lo que se puede consumir hasta un nivel que no afecte la seguridad de la batería, entonces estamos consumiendo, ¿ok? Entonces, con todo eso de la red, estamos consumiendo esta energía. Y en las horas punta, como ven ustedes, las horas solares, hay horas que no le consumimos nada. ¿Se acuerdan de la curva que hemos visto? Entonces, pueden entonces calcular cuál es el costo de la red. Como conocemos su tarifa, entonces van a ver que a la red en las horas solares se le paga muy poco. Es 0.0591, es decir, bien bajo. Y el costo actual de energía, entonces va a ser ya el que incluye, ¿no es cierto?, el uso de la planta solar. Y por eso ustedes pueden calcular la potencia actual en dólares y el costo de la energía de la batería y de la planta solar. Por tanto, con ese costo de la planta solar y la batería, ustedes tienen un precio de la potencia y ya tienen todo calculado. Por tanto, ustedes pueden ver cuánto ha sido el ahorro en dólares de lo que antes pagaban. Antes pagaban $78 y ahora van a pagar 26. Entonces, estamos viendo que ustedes han ahorrado
34%, ¿correcto? Espero que vayamos por ahí. No sé si estamos viendo. Ya. Entonces, han ahorrado 54%. Entonces, lo que está explicando el diseñador de esta planta es que el cuadro de comportamiento de la carga hibridada en las horas del consumo de energía entre la red Luz del Sur, la central solar fotovoltaica del edificio, que es de 92.9 kilowatt pico, y las baterías de acumulación de 73 kilowatt hora de capacidad, conducen a un importante valor de la reducción de los costos de suministro de energía y alcanza 58.14%. Entonces, con todos estos datos, ustedes vuelven a correr vuestro Excel y van a encontrar lo siguiente. Bien, la potencia nominal de nuestro panel va a ser 0.07 y la potencia pico, recuerden, es de 9.2 kilowatt hora expresada en megavatios de potencia es de 0.0929. En la batería la acumulación es de 0.73 megavatios hora y que es la capacidad de la batería, capacidad útil. Después tenemos el precio de del watt o del kilowatt, si quieren ustedes, es el costo por potencia, por un kilowatt instalado o por un watt instalado. Habíamos dicho que era $1,000. Ok, entonces, si es $1,000, entonces el precio total de la planta va a ser de $143,859 y la batería va a costar $694 por watt hora. Se está pagando siempre por el consumo de la batería. Por tanto, sumando todo eso, ustedes tienen la inversión total. Entonces, la operación y mantenimiento por megawatt va a ser igual, $10 por megavatio hora. Y la operación y mantenimiento de la batería va a ser de $9.8 por megavatio hora. En este caso es por energía. Después tenemos la duración de las baterías, es de 18 años. Y los seguros, vamos a suponer que seguimos pagando igual, $2,000. Y la inflación es de 3.0, igual que lo que hemos pagado anteriormente. Por tanto, si conocemos los precios de la energía de la red, es de $0.0617 por megavatio hora y tiene una variación según contrato de 2.5% al año. Y la producción de energía solar va a ser la siguiente. Producción de energía al año es de 138.65 megavatios hora. La degradación inicial del panel va a ser de 1% el primer año y la degradación en los 25 años va a ser de 0.5%. Entonces, si calculamos con este 0.5%, supongamos los 25 años, ¿cuánto hemos perdido de potencia? ¿Cuánto hemos perdido de potencia? 12,5. ¿Cuánto? 12,5. Claro, porque recuerden que esta vez nuestra planta es de 92.9 kilowatts, ¿correcto? Bien, entonces,
Las horas equivalentes la vamos a calcular dividiendo el kilowatt hora, que es la producción de la planta solar, dividido entre el kilowatt pico, entre la potencia pico, y nos da 1492.49 horas. La degradación de las baterías va a ser de 1.5% al año, y la batería nos dura 18 años. Entonces, si ustedes multiplican 0.15 por los 73 kilowatt hora, tienen la degradación de vuestra batería al fin de los 18 años, ¿correcto? Entonces, la financiación, igual, el banco nos va a dar lo mismo, 30% aportamos nosotros y nos presta 70%. Y los intereses son a 7% al año y cobran por estudio y apertura 0.5% y con un tiempo de repago de 10 años. Por tanto, si nosotros tenemos una tasa impositiva 34% por impuesto a la renta y la amortización es durante 10 años, entonces tenemos que el costo del capital, todo lo que hemos visto, llega a 8%. Y nosotros tenemos un ingreso porque producimos energía limpia, nos pagan un bono que es de 0.0450 dólares por megavatio hora. Y igual que en el caso anterior, varía 3% al año. Entonces, beneficios fiscales no tenemos. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es el TIR de esta planta? 30.93%. ¿Y en cuánto tiempo se paga? En 3 años y medio. Vamos a suponer 4. Ok. Nos han prestado plata por 10 años y en 4 años le pagamos al banco, nos despedimos del banco y a partir de ese momento todo el ingreso es vuestro. ¿Ok? Entonces, de eso podemos establecer lo siguiente, que los resultados del modelo financiero dan un TIR de 30.93% y un payback de 3.57 años y un VAN de 116.121 y un cash flow por megawatt de 238.93. Entonces, yo creo que aquí vale la pena hacerse una pregunta. Y esa parte lo vamos a ver más adelante y probablemente quizá en la segunda parte de nuestro curso. ¿Cómo el grupo, los 6 grupos que tenemos, cómo pueden mejorar su planta? Entonces, el grupo puede mejorar o elegir mejores parámetros para hacer que la irradiación horizontal se convierta en más eficiente, lo que más significa aumentar es el Power Performance Ratio. El Performance Ratio son las eficiencias de la planta. O sea, como es una planta solar, recuerden que lo primero que pierde energía la planta es porque el panel se calienta. Recuerden que el panel solar es un circuito eléctrico y por su interior tiene una estructura de conexiones y entre célula y célula se conectan también por láminas metálicas. Entonces, en toda zona donde se pasa por conductos metálicos o hay empalmes metálicos y pasa la electricidad, produce calor. Por eso es que los cables se calientan. Los conductores de las grandes líneas se calientan. Hay que medir permanentemente con medidores tipo láser para no subir y medir en la torre. Lo mide desde el piso. Entonces, este cálculo del performance ratio, o sea, las eficiencias de las plantas,
es toda una teoría y lo vamos a estudiar para que ustedes ya tengan un análisis completo. Es decir, por ahora le hemos vendido a este edificio una planta de 92.9 kilovatios de potencia y no hemos calculado las pérdidas ni en el panel, ni en las instalaciones, ni en el inversor, ni nada. ¿Correcto? Hemos asumido que no tenemos pérdidas y por eso es que tenemos estos resultados. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que pueden hacer el siguiente análisis. Las alternativas. Entonces, de los resultados económicos que se han obtenido en dos alternativas. Tenemos el caso 1. En dos alternativas. Alternativa del caso 1. Hemos hibridado entre la red y la planta solar fotovoltaica, nada más. Hemos instalado una planta de 49.9 kilovatios pico de potencia y hemos hibridado con la energía que suministra Luz del Sur. El nivel de rentabilidad de la inversión no alcanza valores altos. Sin embargo, reduce los costos del suministro eléctrico significativamente. Por eso hemos dicho que hay inversionistas que si ven que hay una disminución de costos, entonces yo no tomo plata del banco, sino yo pongo mi plata y yo hago negocio con los ahorros que he hecho. ¿Correcto? 2, entregar energía. Al entregar energía, la central solar fotovoltaica, solo en horas solares y no poder regular los picos de consumo, se logra un esfuerzo contra los costos de energía a pesar de la baja irradiación en Lima. Es el más bajo a nivel Perú, pero igual, como ven ustedes, a pesar que no tengo batería, me ha hecho ahorrar plata. Entonces, aún así, se obtiene un TIR de inversionista cerca del 9%, pero el retorno de la inversión es en largo plazo, por encima de los 14 años. Entonces, si yo tengo plata, yo no le pido al banco, yo pongo mi plata y a los 14 años yo recupero mi plata y durante 11 años yo voy a recibir todo para mí. ¿Estamos? Porque al año 14 yo ya no le debo plata al banco si es que el banco me aceptó que le pague en 14 años, no en 10 como me ofreció. ¿Ok? Bueno, en el caso 2, que es el más interesante, y ese es el que me gusta a mí. La central solar fotovoltaica del edificio es de 92.9 kilovatios pico y le hemos instalado una batería de 73 kilowatt-hora de acumulación en baterías a pesar de la baja irradiación. En Lima, los resultados son muy buenos y se compite contra la energía y potencia del suministrador. Es decir, ya estamos compitiendo con la energía de la red, permitiendo la inversión con muy recomendable TIR para el inversionista del 30% y una recuperación de la inversión en 4 años. Han hecho negocio redondo al haber instalado mayor potencia y puesto una planta de acumulación de baterías. Por tanto, recuerden que la planta fotovoltaica que han instalado en el techo del edificio está conectado a la red del distribuidor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes en la planta solar generan en corriente continua,
pero tienen equipos de regulación y control y antes de llegar al inversor lo ponen estable y de aquí salen en corriente alterna de 60 Hz y 220 voltios y va a todo el edificio y están en la grid de Luz del Sur. Por eso es como están en la misma red, ustedes, en el momento que producen electricidad, ustedes le van a dar en la hora punta, en la hora solar, energía al edificio y le van a consumir poco o nada en las horas de mayor irradiación a Luz del Sur. Y eso es lo que pueden mostrar con esta figura. Por tanto, recuerden, siempre insisto en este punto. Ustedes están compitiendo con la energía convencional, que es la que produce CO2 y crea la contaminación. Por tanto, si yo veo este mapa del 13 de septiembre de 2021, ven ustedes cómo a las 7 de la noche el precio del petróleo estaba en el orden de los $71 en Estados Unidos y en Europa en 75. Entonces, según el informe de la University College de London, advirtió que la industria petrolera debe comenzar a recortar la producción a una tasa de 3% anual para el 2050. Fíjense cómo ya estaban anunciando de que la reducción del consumo del petróleo es sí o sí y que en algún momento el petróleo se va a dejar de consumir. Y esto fue cuando no se conocían las consecuencias de la pandemia y nadie sabía que iba a ocurrir una guerra. Y recuerden ustedes que el mayor productor de petróleo y de gas natural es Rusia. Antes fue el primero. Después en petróleo le alcanzó Arabia Saudita del Golfo Pérsico. Los árabes son grandes petroleros. Y después Estados Unidos, que también tiene bastantes pozos petroleros. El primer pozo petrolero se descubrió en Pensilvania. Entonces, desde ese momento, los financistas americanos comenzaron rápido y en 4 años creció rapidísima la producción de petróleo y era un combustible barato. Inclusive a los 4 años llegaron a Perú y hicieron la primera instalación de un pozo petrolero en Zorritos. Producía 49 barriles al día, pero igual lo exportaba o lo vendían en el mercado para que se use en mecheros, en linternas o en lámparas a petróleo, etc. Entonces, es negocio, el negocio de la época. Porque en esos momentos y por muchos años, el petróleo fue tan barato que inclusive aceleró la industria automotriz. Ford, por primera vez, instaló una fábrica en línea de vehículos. Los vehículos costaban pues $600, $700 en los Estados Unidos. Y Henry Ford dijo, un vehículo para cada persona. Esa fue su filosofía. Bueno, entonces ya estamos entrando al tema del vehículo eléctrico. En algún otro momento podemos conversar sobre eso. Bien, lo importante es que ustedes estén familiarizados con que el precio del petróleo hoy en día lamentablemente es más volátil que antes y está subiendo tanto como antes. Fíjense, hace unos días estaba ya en más de $124 el barril. Entonces, si estamos frente a ese precio del barril, lo que ha ocurrido es una gran
crisis energética mundial y ha ocasionado el alza del precio del transporte. Todo se transporta. Los huevos, la carne, las papas, el maíz, todo se transporta. Y si el transporte sube, entonces sube el kilo de papa, el kilo de arvejas, el kilo de zanahoria, la cebolla, el kilo de pavo, el kilo de pato o el kilo de pollo. Entonces, en el mundo, lo que preocupa ahora es la inflación, porque la inflación lamentablemente ataca mucho más a los pobres. Es cierto, la clase de los estratos pobres son los que sufren las consecuencias de este tipo de situaciones que afectan a todo el mundo. Por eso es importante que ustedes estén alertas a esta situación y con la especialidad que estamos estudiando, ustedes lo que están comprendiendo, y muy bien, espero así sea, es cómo es que el uso de las energías renovables los puede poner en una situación extraordinaria frente a estos combustibles que día a día suben o bajan. No sabemos cuál va a ser el precio estable del petróleo. Antes de la pandemia se había calculado, los especialistas calcularon que el precio del petróleo sería del orden de $51 para el 2019. Fíjense, nos atacó la pandemia y el 2021 no hubo consumo de petróleo, se cerró el transporte, las fábricas cerraron, las minas también, todo el mundo paralizó. Entonces, no había transporte, no había producción de electricidad en la demanda que se quiere. Por tanto, básicamente electricidad era para los domicilios, porque todos quedamos encerrados. Y a medida que aparecía la vacuna, entonces es que aparece, ¿no es cierto?, la liberalización poco a poco del transporte. Entonces, cuando el transporte comienza a ser permitido, comienza a consumir petróleo o derivados del petróleo. Y cuando comienzan a aparecer más tipos de vacuna y los gobiernos aceleran la vacunación para evitar muertes. Recuerden que la gente se moría por miles los días. Entonces, poco a poco se va restableciendo el transporte. Hoy en Perú prácticamente ya tenemos transporte las 24 horas. Los comercios han reaperturado. La industria también. La minería igual. Entonces quiere decir que el consumo ha aumentado. Pero como durante la pandemia todo estaba cerrado, entonces los petroleros comenzaron a perder miles de millones de dólares porque no podían producir y no podían vender sus stocks. Entonces, cerraron pozos, disminuyeron la producción en las refinerías, algunas pararon totalmente porque también los tanques de almacenamiento, que son grandes, para que tengan idea, en Estados Unidos hay un almacenamiento de 67 millones de barriles. Es uno de los almacenes más grandes de Estados Unidos, pero los almacenes están por ese orden, son inmensos. Quiere decir que el petróleo se vende de los almacenes. Los barcos que descargan, lo descargan en esos almacenes y
los almacenes son la fuente de comercialización del petróleo. Entonces, si los almacenes están llenos durante la pandemia, los barcos no podían descargar, no había dónde poner el petróleo. Y eso ocasionó que la industria petrolera cerrara y prácticamente pusiera casi en cero su producción. Por tanto, cuando fue aperturándose el transporte, el comercio, la industria, etcétera, entonces la demanda creció. La reapertura parece que fue más rápido y eso ha ocasionado que los petroleros no reaccionan con oferta como lo quiere la demanda. Y por eso es que el petróleo está subiendo a esos niveles. Y en estos últimos meses aparece una guerra y Rusia es el fabricante el productor más importante de petróleo y 67% de la energía que consume Europa lo importa de Rusia. Entonces, si los europeos cierran esa importación, entonces, ¿de dónde consiguen petróleo? Alguien tendrá petróleo, comienzan a producir más, están agilizando la perforación de pozos, pero es un petróleo que cuesta mucho, muy caro. Y eso lo que hace es elevar el costo del transporte y eso eleva el costo de vida. Entonces, la canasta básica ahora está muy alta. ¿Y a quién afecta? A la gente más pobre. Entonces, quiere decir que la gente más pobre está en una situación que le afecta mucho más esta situación provocada por, el, por la variación diaria del precio del petróleo, porque tú no sabes cuánto vas a comprar mañana el petróleo. Si yo como vendedor de petróleo aquí en Perú he comprado ayer con 120 y quieren que yo baje el precio para que la gasolina baje, yo no puedo. Tendría que vender perdiendo. Entonces, hay una ecuación económica que es clara para un ingeniero. Yo no puedo vender un producto a menor precio del que he comprado. Si lo vendo a menor precio del que yo he pagado, estoy perdiendo plata. Estoy perdiendo plata. Bueno, entonces, yo creo que del petróleo siempre vamos a hablar en algún momento. Entonces, yo lo que quiero es que conversemos sobre nuestra planta solar que la hemos instalado, ¿no es cierto?, con estos análisis y conociendo cómo se calcula la hora pico y sabiendo cuál es el valor de la hora pico en cada caso, pero ya conocemos que el rectángulo que queremos siempre va a tener la irradiación de 1000 watt pico, que es este vertical. Entonces calculan las horas pico, tienen las horas pico y con eso calculan la energía que hemos producido. Por tanto, si queremos analizar el caso de Perú, no se olviden que estamos en una zona de una extraordinaria irradiación solar. Y eso es lo que hay que aprovechar. Preguntas y opiniones. Candela, a ver, opiniones. Buenas noches, ingeniero. Sí, está bien interesante todo lo que ha hablado, ¿no? Referente a lo que es concerniente al petróleo y cómo así el precio del petróleo puede influir, ¿no?
también en la parte, como decimos, cuando te explicó también el, el Excel, ¿no? Para ver la viabilidad del proyecto, todo eso me pareció interesante y bueno, tengo ahí yo ahí una tarea pendiente, ¿no? Tengo que repasar esa parte. Muy bien, Candela, muy bien. Yo lo que les voy a pedir es lo siguiente, por favor, y esto les va a servir mucho y ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Traten de eh, reproducir este Excel. Ahí tienen todos los parámetros que ustedes conocen, que están todos ahí, y por favor, córranlo. Ustedes son muy buenos usando el Excel y les va a salir. Entonces, yo quiero que cada grupo tenga su propio Excel, ¿ok? Entonces, si ustedes van a necesitar instalar paneles solares, yo entiendo que cada techo va a ser diferente. No creo que la potencia de cada techo sea el mismo. Recuerden que en el ejemplo que hemos puesto es porque hemos adicionado un techo, pero hay una pregunta que espero lo hayan entendido, es de cómo mejorar la producción de energía solar. Si tenemos en el techo, ¿no es cierto?, de este edificio, tenemos estos techos, ¿no es cierto?, y hemos puesto paneles solares. Ahí, cuando ustedes dividan la energía entre el número de paneles, van a sacar cuál es el área de cada panel y van a sacar la potencia de cada panel, etc. Bueno, pero lo importante es lo siguiente, que ustedes tienen el área de cada panel o de cada panel de lo que ustedes van a colocar y pueden hacer la primera tentativa de instalar vuestra planta solar con paneles policristalinos y corren. Solo están cambiando la potencia. Van a monocristalinos y el mismo panel de las mismas dimensiones tiene mayor potencia. Entonces, solo por cambio de tecnología en la planta, en el mismo techo, sin hacer nada, solamente cambio el panel, ustedes producen más electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Si así siguen avanzando y ponen un panel con bus bar, con 2 bus bar o con multi bus bar, ustedes van a producir un panel solar que se calienta menos, por tanto es más eficiente y significa mayor producción de electricidad. Y pueden ir hasta la tecnología Greenfield, que es la que en lugar de que cada lámina metálica se conecte una con otra, metal con metal, ustedes han encontrado un pegamento líquido. Entonces, cuando ya no existe contacto metal-metal, entonces la corriente que pasa por ahí ya no calienta porque ya no hay metal. Entonces, nuevamente, bajan el calentamiento del panel, sube la eficiencia, produce más electricidad. Entonces, estamos en esa situación en la que ustedes, ¿no es cierto?, ven cómo es que se puede mejorar la potencia de la planta solar utilizando la innovación tecnológica. Y eso es bien interesante si lo hacen como parte de vuestros cálculos en la planta. Por lo menos hagan con 2 o 3 tipos de paneles, pero de la misma marca. Todas las marcas tienen todo lo que hemos dicho. Tienen inclusive los bifaciales. Entonces, en el caso de Lima, yo creo que con que usemos 2 o 3 tecnologías es más que suficiente. Si estuviéramos en la zona sur, entonces sí, ahí el sol es fuerte y la reflexión de la luz del piso
es bastante alta. Por tanto, la espalda del panel podría captar, ¿no es cierto?, mucho más. Y podríamos usar paneles bifaciales. Bueno, en todo caso, ¿alguna otra opinión o pregunta? A ver. Profesor, una pregunta. En los cálculos que se hace, por ejemplo, ahí tenemos varios valores que varían, ¿no? A lo largo de los años, por ejemplo, si el TIR variaría considerablemente, o sea, ¿qué tal si yo ahora lo calculo, ¿no? Y me ponen un retorno de 3 años y por X cosa del destino suben las cosas y el retorno se pone a 6 años? ¿Qué factores ahí se tienen que analizar? A ver, ahí yo creo que lo importante es que ustedes asuman lo siguiente. En la segunda alternativa, hemos pagado la planta prácticamente en 4 años y medio. Bien, entonces, en 4 años y medio, los equipamientos fotovoltaicos son bastante fuertes, responden muy bien. Por eso es que si la planta baja de potencia, va a afectar la producción de energía, pero eso será a los 25 años, cuando disminuye su potencia. Creo que hemos calculado un caso 12 kilowatts. Entonces, si producen 12 kilowatts menos de energía equivalente, entonces obviamente el ingreso va a ser menor. Pero ustedes ya lo han pagado la planta, en el segundo caso, a los 4 años y medio. Y a los 4 años, vamos a llamar 5. A los 5 años es 2.5% de degradación del panel solar fotovoltaico y otro valor mucho menos el de la batería. El resto de los equipamientos tienen vida útil mucho más larga. El inversor, por ejemplo, es una máquina muy fiable. En todo caso, si pasa algo, el inversor tiene inteligencia artificial y avisa lo que está fallando. Entonces, el inversor le dice, me está fallando esto. Pues ustedes agarran y lo cambian, porque son chips, ¿no es cierto?, electrónicos, y cada vez son equipos más pequeños y es fácil de maniobrar y cambiar. No son nada complicados. Y por eso yo pienso que si lo que puede afectar al TIR sería que la planta disminuya su potencia por la degradación de sus componentes, eso no se va a dar, porque a los 4 años y medio ya han pagado la planta. Y a los 4 años y medio la planta está ok. Entonces, yo creo que no nos debemos preocupar por el TIR en ese periodo. Lo que podría ocurrir es que ustedes reciban un préstamo no a 10 años, pueden recibir un préstamo a 15 años. Entonces, ahí sí, la cosa cambia, hay que preocuparse un poquito más, porque les van a cobrar probablemente más tasa de interés, y si pierden producción, entonces de repente no van a poder pagar en los 15 años. De repente van a requerir un año más. Entonces, lo importante es que una vez que ustedes han pagado toda la planta, a partir de ese momento, no le deben nada a nadie y todo lo que ingresa es para ustedes. ¿Y en qué gastan? En operación y mantenimiento. Nada más. Eso es todo lo que van a pagar. Y como han visto, la operación y mantenimiento es bien bajo. No es nada alto.
Eso juega bastante en favor de las energías renovables. Y como la tecnología de la energía solar sigue evolucionando, entonces ustedes cada vez tienen más seguridad, ¿no es cierto?, de recibir un producto de mejor calidad y por tanto la confiabilidad aumenta. Entonces, si se hace una buena operación y se hace un buen cálculo, un buen diseño de la planta, tengan la seguridad de que cuando se construyen esas plantas en la UNI va a ganar dinero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a hacer una última pregunta. Sí, con la planta, con la batería de 73 kWh, yo he bajado el consumo de Luz del Sur a 31 kWh. ¿Qué pasa si yo aumento la planta solar a 100 kWh? Y hago la misma instalación. Voy a tener mayor reserva de energía, por lo cual podría disminuir un poquito más lo que le estoy pagando de la línea azul. Lógico, perfecto. O sea, si yo aumento la generación, yo voy a tener más energía para almacenar. Entonces yo, en el momento en que doy, voy a dar más energía mía. Entonces, estas curvas de los del sur van a bajar. Entonces, de repente, de 31, yo lo puedo bajar a 29 o a 28. Y cuanto más baje esta línea de consumo, ¿no es cierto?, yo voy a pagarle menos a los del sur y estoy ganando más. Entonces, de repente, el fabricante me puede decir, oye, la planta de 92.9 megavatios es casi igual que una planta de 100 kilovatios. Entonces, la diferencia no es mucho. Llévate una planta de 100 kilovatios. Perfecto. Hacemos el mismo cálculo y va a ocurrir lo que tú has dicho. Vamos a almacenar más energía y por tanto le vamos a consumir menos a los del sur, y si yo tengo más ingresos, entonces pagaré siempre pronto lo que me ha prestado el banco, y cuando le termine de pagar, yo me quedaré con un mayor ingreso para mí y solo gastaré en operación y mantenimiento. ¿Ok? ¿Está claro? Entendido, profesor. Muy bien, Didier. Otra. Jorge, pregunta. Sí, ingeniero. Bueno, ahorita estoy evaluando con mi grupo el tema de los costos. Ya, Estamos investigando esa parte, el tema de los costos. perfecto. Sí, el proyecto que vamos a hacer va a ser en el techo de la FIE. Muy bien. Y son Claro, edificios nuevos, pues. no, La no, FI es, en el techo antiguo. O sea, ah, en la parte donde ya está construido, es una parte donde, no sé, es chica, parece que no lo van a construir más, entonces, ya. Es techo plano, ¿no es cierto? sí, está hecho plano. Estaba previsto que iban a elevar el edificio. No, el otro edificio parece que sí, pero el edificio es la facultad no, esa se va a quedar ahí.
Y como Ya. no es muy grande, más o menos es 40 metros de largo por 12 de ancho, entonces Bueno, ¿cuántos metros cuadrados tienes ahí? 462, más o Ya. menos será. Si pones un panel de 2 metros cuadrados, ¿cuántos paneles instalas? 2 de largo por 1 de ancho. Sí, nuestra área útil era de 480 Perfecto. ¿Cuántos paneles instalan? la cantidad de paneles sería 240. Perfecto. Ya. Sí. ¿De qué marca han buscado? Justamente eso estamos investigando. Ya. Bueno, ahí entren a la plataforma de las marcas que yo les he dado, ¿ya? Y díganles ustedes, conversen. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y estamos desarrollando un proyecto con el profesor. Si quieren, den mi nombre, ¿ya? Y díganle que estamos desarrollando un proyecto para techar toda la Universidad de Ingeniería. ¿Ok? Entonces, cuando tú le hagas saber que en uno de los techos tienes 480 metros cuadrados y vas a traer 400, ¿cuántos paneles? 240. 240. Sí. Imagínate, si el mismo tamaño fueran en 5 techos, tienes prácticamente 1000 paneles solares, ¿correcto? Sí, sí, más o menos 1000. Ahí está. Bueno, estamos hablando de 1000 por 500 kilowatts por, no, 500 watts serían 0.5 kilowatts. ¿Cuántos harían en total las 1000 baterías? O, perdón, los 1000 paneles de 500 watts. ¿Cuántos megavatios? Nosotros estamos haciendo con otra potencia, pero todavía estamos haciendo los cálculos, Inge. Bueno, perfecto. Y recuerden que entre los vamos a establecer ya pronto las reuniones de gerencia. Todos los gerentes vamos a estudiar, estudien ustedes vuestros horarios de clase y vamos a establecer un comité de gerencia, ¿ok? Y se van a reunir los 6 gerentes y yo también voy a participar. Concordamos 1 hora, reunión solamente de 30 minutos, 5 minutos cada grupo y van a exponer solamente conceptos o resultados claves. Y así hacemos que las reuniones sean muy fluidas. ¿Está bien? Y ahí van a intercambiar cuánto, porque entre el grupo de gerentes, ustedes van a informar a la facultad cuánto de potencia se puede instalar en los 5 techos que ustedes han elegido en la UNI. ¿Ok? ¿Alguien ya eligió el cerro? Me parece que aún no, ingeniero. Ya, bueno, discutan por favor, siempre llamen al centro los gerentes, se llaman por 5 minutos, no más, ¿ok? Y se preguntan y digan, ya he hecho, yo tengo ya este edificio, tengo el otro, etcétera. Pero eso tiene que ser ya. Con ustedes, ¿cuándo tenemos clases? El día lunes, La ingeniero. otra Ya. semana, ingeniero, el lunes. No, entonces para el día lunes ya los grupos tienen que estar totalmente acreditados con gerente, por lo menos una reunión de gerentes y cada gerente lo pone en una lista Excel y se lo dan a Alessandro o a Franco para que hagan una sola lista de los, ¿cuántos grupos son ustedes? 6 grupos, ¿correcto? 5, ingeniero. ¿Cuántos? ¿Cuántos grupos son ustedes?
5, ingeniero, 5. Ya, 5. Entonces, un Excel con 5 grupos. Primera columna, número de grupo. Segunda columna, nombre. Tercera columna, primer examen parcial. Segunda columna, examen final, nota. Cuarta columna, vuestro código de matrícula. Quinta columna, observaciones. Listo. Así de simple. ¿Ok? Porque tenemos que enviar esa lista a la Secretaría de la escuela para que ellos lleven en forma ordenada el proceso de calificación de exámenes. Recuerden que los exámenes son grupales. Cada grupo presenta su proyecto. ¿Ok? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Alessandro? Ya son las 8:09, ingeniero. Ya. Bueno, nos hemos pasado. Muchas gracias, chicos. Felicidades. Espero que hayan disfrutado. Conversamos después contigo o Alessandro. Unos minutos. ¿Tienes? Ya está bien, ingeniero. Ya.